Bueno, hola, gracias a todos por venir. El objetivo de esta charla es, en primer lugar, compartirles un poco de la experiencia que tuve como estudiante de maestría en la Universidad Estatal de San Petersburgo y al mismo tiempo abrirles un poco el panorama de cómo se desarrolla la práctica de la conservación en Rusia, que puede ser interesante para muchos de ustedes. Entonces, bueno, primero les quiero comentar que en el 2016 obtuve una beca del gobierno de la Federación Rusa. ¿Sí me escuchan? Bueno, bien. Del gobierno de la Federación Rusa para estudiar la maestría. Entonces, esta beca incluyó estudiar 10 meses, un año, pero en la práctica fueron 10 meses del idioma ruso, para después empezar el grado de la maestría. La maestría es restauración de pintura de caballete, bueno, de pintura en general, es pintura de caballete e íconos, y está enfocado al diagnóstico, que allá le dicen como atribución. De repente es medio confuso esto de los términos, pero está enfocado a la atribución y diagnóstico de la pintura. El Instituto Estatal de Cultura de San Petersburgo pues está en esta ciudad que es muy importante para toda la historia y la cultura de Rusia, porque San Petersburgo fue la capital del imperio desde 1703 en adelante, y por lo tanto pues se encuentra ahí el Palacio Imperial y una serie de residencias y de museos y de obras arquitectónicas y urbanísticas pues muy relevantes. El Instituto de Cultura de San Petersburgo se fundó hace como 100 años, pero estuvo cambiando de perfil hasta que ahora pues, se dedica exclusivamente a las áreas de la cultura, desde música al teatro, a la pintura, y tiene una facultad de restauración específicamente. Además de este instituto, hay otras academias. Como les digo, San Petersburgo pues, fue la capital del imperio durante bastante tiempo, y por lo tanto se formaron allí academias e institutos en donde cursaban clases los artistas, los arquitectos, los músicos, todos estos personajes que hicieron la base de la cultura rusa en ese periodo. Y esta academia que les presento es la Academia de Arte y Diseño Stiglitz, que es una de las más reconocidas instituciones en restauración a nivel del país. Yo antes de irme no tenía la menor idea de cuáles eran las instituciones más relevantes en Rusia en cuestión de restauración, ni tampoco las instituciones, porque sí hay un problema de barrera de idioma y una barrera cultural muy importante. Incluso la página de mi propio instituto ni siquiera está en internet en inglés, solamente está en ruso. Entonces todo el procedimiento para que yo entendiera qué hacer, qué paso seguir, etcétera, fue muy complicado, y por eso también es parte de mi interés como de pues, empezar a compartir un poco de lo que yo viví y de lo que le podría servir a otras personas. La Academia Imperial de Artes es la institución más importante de toda Rusia desde el siglo XVIII. Allí se formaron los artistas de más renombre de la historia de Rusia, y pues también tiene un área de restauración. Aquí nos enfrentamos con uno de los problemas más relevantes entre la cultura occidental, o sea, nosotros y la rusa, porque la Academia Imperial de Artes, por ejemplo, todavía practica el sistema educativo de la Unión Soviética, y este sistema consistía en que en vez de estudiar una licenciatura y una maestría y un doctorado, ellos estudiaban, podía ser una carrera técnica de 2 o 3 años dependiendo del área de estudio, o podían estudiar una licenciatura, pero que ellos le llaman especialidad, que dura 5 años, y ya después de eso estudian el nivel de doctorado. Entonces su especialidad, digamos que equivale a nuestra maestría, pero ellos la juntan. Sin embargo, si yo hubiera querido entrar aquí a la Academia Imperial de Artes, pues no era posible, porque hubiera tenido que empezar de cero, como si hubiera terminado la preparatoria y empezar a estudiar durante 5 años. Este sistema se sigue practicando en este lugar, pero bueno, yo por lo que platiqué parece que pronto van a querer cambiarlo para poderlo homologar con todo el sistema
de estudios europeo y de muchas partes del mundo. En la Academia Imperial de Artes, como les digo, es, digamos, la institución más prestigiosa de estudios a nivel de todo el país, y aquí en las fotografías les muestro a dos personajes que son los directores de esta institución. Son de hecho padre e hijo. No sé si tengo señalador. Sí. Bueno, aquí tenemos al padre y este es el hijo. Ellos han tenido una trayectoria importante en restauración en el país y además han escrito este libro que es como la Biblia del restaurador de pintura. Yo, bueno, lo que les voy a platicar hoy está muy enfocado a la pintura porque básicamente esa fue mi área de estudios. Y otra de las cosas importantes que mencionar es que en Rusia está muy establecido, muy sistematizado tanto el estudio como la práctica de la restauración en muchos sentidos, y por ejemplo vamos a encontrar muchos manuales que se imparten en diferentes institutos a nivel técnico y a nivel de maestría y de posgrado, que explican específicamente, por ejemplo, si se va a restaurar una pintura, se incluye mucha información muy sistematizada, así como paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y todo el mundo lo tiene que aprender de esa manera. Esto evidentemente es herencia del sistema soviético, de todo este control y esta estructura que había, y que, bueno, a lo mejor algunos pensarán que puede ser bueno, puede ser no tan bueno. Yo le veo ventajas, no es necesariamente que sea lo mejor, pero si yo quiero estudiar algo no tengo que esperar a que el maestro me diga. Bueno, siempre hay una parte importante en la práctica, pero yo puedo recurrir a todos estos manuales, puedo recurrir a este libro y tener las bases con las que yo puedo fundamentar mis intervenciones o con las que yo puedo presentar un examen de grado o con las que puedo discutir con otros restauradores. Entonces hay mucha información disponible. Puede ser que sea información muy repetitiva, ¿no? Porque está muy consensuada, qué es lo que hay que hacer, en qué porcentajes hay que usar los adhesivos, cuál es la preparación para hacer determinado proceso y cuál es la conclusión. Entonces sí está muy estructurado la enseñanza y la práctica. En Rusia hay que entender que hay dos vertientes de origen de práctica de la restauración, y la primera de ellas y la más antigua es la pintura y la restauración de íconos. Rusia misma empieza su historia en el año 988, cuando el príncipe Vladimir se convierte al cristianismo ortodoxo. Entonces, hasta la fecha, ellos son cristianos ortodoxos, y desde ese momento se empiezan a producir una serie de íconos en gran cantidad y por mucho tiempo. Estos íconos se fabricaban en los monasterios y evidentemente al cabo del tiempo se veía la necesidad de restaurar estos íconos. Evidentemente también en estos momentos pues no existía una teoría de restauración ni nada, lo que se usaba mucho era consolidar los íconos que existían, porque también dado este carácter sagrado de los íconos no se pueden simplemente desechar, sino que en el momento en el que se llegan a pues desaparecer, tienen que seguir un protocolo dado por el ritual cristiano ortodoxo. Entonces lo que hacían, bueno, era consolidar y repintar. Actualmente se encuentran iconos con una gran cantidad de capas y de repintes, y pues es parte de lo que hoy se estudia cuando se interviene un icono. Entonces desde 988 pues se ha estado desarrollando en los monasterios la práctica de la restauración, incorporando ciertos materiales locales y ciertas tradiciones locales, y eso se fue dando así a lo largo del tiempo. Después, en el siglo XVIII, Pedro I, del que seguramente han escuchado, pues sube al poder del Imperio Ruso, y él decide occidentalizar toda la cultura rusa. Entonces, de hecho, él fue el fundador de la ciudad de San Petersburgo, estableció esta ciudad como la nueva capital del imperio, de una manera que ya dejaba atrás toda la Edad Media y la religión ortodoxa y este oscurantismo, y entonces decidió crear una nueva ciudad dinámica, con una influencia europea muy fuerte, y decidió traer a muchos artistas y personajes de Europa, de diferentes países, de Alemania, de Italia, de Inglaterra, de Holanda, etc.
los lleva a Rusia y no solamente los pone a producir obras, sino también a enseñarle a los rusos cómo hacer esas obras. Así es como se empieza a generar una nueva escuela rusa, pero al estilo occidental, y toda la cultura anterior pues queda un poco relegada y un poco, digamos, destruida, ¿no?, en muchos sentidos. ¿Y qué pasa? Que con estos nuevos artistas, pintores y llamemos restauradores que llegan a Rusia, pues empieza a desarrollar una nueva línea, una nueva vertiente de restauración. Se traen las técnicas que tenían ya en Europa, los materiales, y empiezan a desarrollar mucho trabajo, sobre todo, por ejemplo, en pintura de caballete, que antes no existía en Rusia. Este es el momento en el que la producción de íconos empieza a compartir, a coexistir con la pintura de caballete, y ahí es donde nacen estas dos vertientes. Como ejemplos de la tradición rusa puedo mencionar el uso de la cola de esturión, que seguramente habrán escuchado mucho de ella, esta, que es una cola que se obtiene de la vejiga de una especie determinada de esturión y que hasta la fecha se sigue utilizando. En ese sentido, los restauradores rusos son muy apegados a la tradición y a la ortodoxia y son un poco reacios a adoptar nuevos materiales y nuevas técnicas, sino hasta que no estén así completamente comprobadas. Y para ellos, pues la tradición ha determinado que esto tiene un buen resultado y lo siguen utilizando y confiando en él. La cola de esturión, bueno, ha tenido problemas porque algunas especies de esturión han estado en peligro de extinción y hubo un tiempo en el que no se podía conseguir. Actualmente a mí me han dicho, bueno, puedes comprar en determinadas tiendas cola de esturión, pero no tenemos la seguridad de que esa sea de la especie que es mejor. Entonces, bueno, hay una serie de problemas alrededor de eso. También me comentaron que aquí en México habían hecho algunas pruebas con el uso de la cola de esturión, pero pues como que empecé a entender que quizás no estaba muy bien preparada. Hay que seguir un proceso determinado para obtener buenos resultados y que siga manteniendo sus propiedades. Y importante decir que en Rusia, en el momento de utilizarla como adhesivo y sobre todo como consolidante, para ciertas cosas es muy importante añadir miel, porque si no, no hay forma. Otra de las cosas que se usan, yo no sé si ustedes habrán escuchado en otro momento, yo no lo había escuchado, pero para la limpieza de íconos se utiliza mucho esta cajita, esta de aquí. Es una cajita de madera muy sencilla, como de 5 centímetros de ancho, y que en el fondo tiene una telita y simplemente se impregna principalmente con etanol, pero también se pueden utilizar otros solventes. Se coloca sobre la superficie y los vapores al cabo de 1 o 2 minutos hacen que se reblandezca el barniz y entonces se puede retirar mecánicamente. Esto es así como un procedimiento estándar en toda la limpieza de barnices de íconos. O sea, se usa así para todo y está muy bien descrito en los manuales. Eso me parece interesante y desde luego pues hay ciertas metodologías que para ellos son muy comunes y para nosotros no, o viceversa. Como ejemplo puedo mencionar que el rentelado a la cera resina para ellos es así, ni siquiera lo considerarán jamás porque para ellos es una técnica que no que no presenta propiedades adecuadas de respeto a la obra, que va a oscurecer, etc. Entonces simplemente no lo consideran. Y bueno, hay muchísimo que contar y mucho que decir, solamente de manera breve les quisiera mostrar algunos ejercicios que son parte del programa de estudios de la maestría en este instituto. Les quiero decir, o sea, en primer lugar, que sí, la maestría toda ella fue en ruso y con todas las dificultades que eso implicaba. La tesis también había que presentarla antes de salir, o sea, en el momento en el que se termina la maestría se presenta la tesis y se hace un examen general de conocimientos, es decir que hay una lista como de 40 preguntas que tienen que ver con todas las áreas de la conservación y la restauración, y al azar se eligen, me parece 4, o sea, se elige un boleto, y entonces frente a un jurado hay que explicarlo de manera oral y defenderlo.
Ese es uno de los exámenes. Después se presenta la tesis, y en la tesis también se presentan los trabajos prácticos que se desarrollaron a lo largo de la maestría. Entonces, estos fueron los trabajos de restauración que hice. Fue un ícono aquí y una pintura de caballete. No voy a profundizar más en eso para poder continuar con la presentación y decir más cosas. También en la formación del restaurador, cabe aclarar que allá a los restauradores de pintura se les considera artistas. O sea, de hecho se le llama así, artista restaurador o pintor restaurador, porque se asume que el restaurador de pintura conoce perfectamente las técnicas, se puede dibujar del natural, conoce de formas arquitectónicas, etc. O sea, es un hecho. Y cuando a mí me preguntaban, bueno, pero tú pintas, tú eres artista, y yo pues decía, no, pero decían, pero o sea, ¿cómo no? O sea, si eres restauradora, tienes que ser. O sea, no le estaba en la cabeza que no sea de esa manera. Entonces, parte de la formación es pues la práctica de las artes plásticas, sobre todo del dibujo y de la pintura. Ya en el nivel de maestría no, porque se asume que en la licenciatura ya tuvieron toda esta formación. Incluso la gente que entra a licenciatura tiene un nivel bastante alto del manejo de estas técnicas. O sea, yo sí quedaba sorprendida de que los que estaban de candidatos a entrar a la licenciatura, o sea, hacían unos trabajos impresionantes. Y por ejemplo, este de aquí es mi trabajo de copia que hice a lo largo de año y medio. Sí, año y medio, año y medio. Mi trabajo no es tan asombroso, pero por ejemplo, estas dos son copias de unas compañeras de la licenciatura y ellas escogieron el mismo trabajo. Entonces ahí no se ve el original, pero son dos copias de la misma obra hechas por diferentes alumnas. Y pues se hace mucho énfasis en la técnica clásica de la pintura, utilizando imprimaturas y veladuras y muchas capas, etcétera, como para entender verdaderamente la técnica más clásica de la pintura. Estos también son ejercicios de copia. Esta es una copia de un Velázquez que está en el Hermitage, ahí en San Petersburgo, y esta es una copia que no está terminada, está todavía a medias, de una de mis compañeras de maestría, cuyo original también está en el Hermitage. Entonces, esa parte también es muy enriquecedora, que todo lo que tenemos al alcance en esa ciudad es como estudiarlo, repetirlo, aprender de lo que existe y verlo directamente. Y bueno, este caso es también interesante. Nosotros teníamos una clase de reconstrucción. También hay mucho énfasis en la capacidad del restaurador de poder hacer reconstrucción a muchos niveles. Reconstrucción de la obra pictórica a nivel de la imagen y reconstrucción del objeto como tal. Entonces, esto ocurrió también a lo largo de un año y medio, pero la primera fase fue que yo encontré, estas tres imágenes yo las encontré en internet. Se refieren al caso de un ícono que se restauró por parte de un taller particular. Entonces se lo dieron así al restaurador, pero tenía bastantes repintes y muy mal hechos, de mala calidad. Él le quita los repintes y esta es la obra original, digamos, sin ningún tipo de adición. Y lo que hizo el restaurador fue intervenirla y dejarla de esta manera. Entonces mi ejercicio fue proponer una nueva reconstrucción de la imagen. Quizás ahorita no se van a ver tantos detalles, pero yo lo que hice fue que con Photoshop, de manera digital, primero, esto era parte del proceso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se podría hacer una intervención solamente con un color neutro? Todo en Photoshop. Esto también fue en Photoshop y ya fue una reconstrucción de la imagen, pero lo que hice fue ponerme a ver detalle por detalle qué podía mejorar o qué podía ser diferente de la reconstrucción que había hecho el otro restaurador y proponer esto. Entonces, bueno, cambiaron algunas proporciones, cambió un poco del sombreado de la cara y de la parte de abajo, y como segunda parte de este proceso fue recrear la imagen desde cero. O sea, tomé una tabla de madera, apliqué la base de preparación y toda la técnica hasta reconstruir la obra pictórica. Para esto, evidentemente, hay una metodología, un proceso que tiene que ver con consultar diferentes obras e imágenes que tienen el mismo tema,
que tienen el mismo estilo, que corresponden a determinada época y entonces sustentar esa reconstrucción. Bueno, y una de las cosas por las que yo quería estudiar la maestría en restauración como con este programa era porque yo no quería una maestría que fuera puramente teórica, sino me interesaba también mucho la práctica, que es algo que creo que nos haría mucha falta aquí en México, ¿no? Dar continuidad a lo que nosotros venimos haciendo desde la licenciatura para entonces afinarlo o desarrollarlo a un nivel más elevado en la maestría. Pero bueno, de momento pues yo encontré este programa en Rusia y me parece que es muy adecuado porque en efecto permite como profundizar en ciertos temas, pero sigue habiendo todas las clases de química, las clases de historia del arte, lo de legislación y la práctica, que es muy importante. Yo veía como otras carreras de maestría de toda la universidad, pues no tenían tanto trabajo porque iban a la universidad, regresaban y tenían tiempo libre, y yo no tenía tiempo libre porque tenía siempre que estar trabajando en el taller, haciendo la reproducción, haciendo la copia, estudiando ruso, etc. Entonces sí, creo que es un área muy, muy especializada y nos haría falta, creo, en México entrarle a eso. Y como en la licenciatura teníamos prácticas, pues también aquí tuvimos una práctica de verano. Esto fue en Suzdal, que está en el centro de Rusia, cerca de Moscú. Es una ciudad impresionante, con una historia muy antigua, con una arquitectura muy rica, también con una producción de iconos importante. Y bueno, nada más quería mencionar eso, y que mi instituto tiene una, ¿cómo se llama? Como una filial en Suzdal. En esa filial lo que se da es una carrera técnica de restauración de diferentes materiales, incluyendo pintura, metales, escultura, libros, etc. Y debo decir que en ese lugar pasa lo que uno se encuentra con mucha frecuencia en Rusia, que es una mezcla muy contrastante de una parte tecnológica muy avanzada con una parte soviética así muy evidente, ¿no? Y que de repente así como que causa shock. Una cosa también muy interesante de la experiencia de estar allá, pues es la posibilidad de asistir a diversas visitas y excursiones a muchos lugares, a talleres de restauración, a museos, etc. Y algunas las ofreció el instituto, es decir, la maestría, algunas otras como que me colé, en otras como que vi la manera, ¿no? Y entonces fui a muchos lugares y fue muy interesante ver y escuchar pues a diferentes restauradores, diferentes materiales. Un ejemplo es el Museo Ruso. El Museo Ruso tiene origen en el siglo XIX y pues es el museo con la colección de arte ruso más importante del mundo. Pasamos al área de examinación, de examen y análisis de obras, y fue interesante que, por ejemplo, esto es una obra falsa de un Aivazovsky, y aquí tenemos un Malevich, que también gracias al examen con luces especiales de infrarrojo, ultravioleta, etc., estudiaron y se dieron cuenta de que era una falsificación, eran obras que les querían vender al museo. Y bueno, vale la pena hablar del Museo del Hermitage, que además de ser uno de los museos más importantes y más grandes del mundo, también en cuestión de restauración cumple un papel muy importante en establecer metodologías, criterios y parámetros para la intervención de obra. Entonces, no solamente tiene una sede en la parte central de la ciudad, sino que hace poco hicieron una especie de, ¿cómo se llamará? Pues un edificio nuevo, que es este que ven a la izquierda, y que como tienen tantas obras pues no les cabían, independientemente de los muchos edificios que tienen, entonces construyeron este lugar que sirve como depósito, pero también sirve para llevar a la gente en recorridos, o sea, no hay una museografía como tal, pero se pueden ver las colecciones que están ahí almacenadas. También fue una cosa muy interesante porque le preguntaron a los restauradores cuáles eran las necesidades de cada área.
y las construyeron con todas las medidas supuestamente de seguridad y que tenían que tener para la restauración, para la conservación y para el depósito de obras. Entonces es un lugar inmenso, es un lugar nuevo, muy bonito, y que tiene como áreas dedicadas a cada material, digamos. Entonces aquí, por ejemplo, está el de artefactos mecánicos, pero pues hay de todo, es enorme y no han terminado de construirlo porque es un gran complejo. Entonces todavía falta un edificio más y un pasillo que conecta estos dos lugares. Entonces sí es muy impresionante, y creo que esto habla de varias cosas. Una, de la importancia que le dan los rusos al tema de la cultura en todos sentidos. Eso se puede notar así en el día a día, y se puede ver que el gobierno está implementando muchas políticas y mucho presupuesto para el desarrollo de este tipo de lugares, de actividades, de eventos, etc. Y hablando de eso, pues el Hermitage hace congresos y hace muchos eventos, hace exposiciones que tienen que ver con la restauración. Esto fue el evento que hubo en el 2019, y pues allí es un congreso, ¿no? Y pues me atrevería a decir que es el más importante. También en el 2019, o finales del 18, no recuerdo, se celebró este foro cultural. También, o sea, fue un foro cultural pero muy grande, no solamente en el tema de la restauración, sino de museología y danza, historia y todo lo que tenga que ver con cultura, con invitados de muchos países. Fue un evento enorme y se celebra cada determinado tiempo. Esto me parece importante mencionarlo porque son cosas de las que uno no se entera, pero que quizás, así pensando a futuro, podríamos ver de qué manera México sí pueda participar en esos eventos, ¿no? Rusia está muy lejos y se entiende la dificultad que eso implica para muchas cosas, pero creo que sí, pues la tecnología nos permite ahora hacer muchas cosas, y creo que hay una posibilidad importante de empezar a interactuar un poco más con estos eventos. Y una cosa más, a la derecha vemos una estructura de madera. Esto es el Museo de Arquitectura, un museo abierto de arquitectura en madera. Entonces se llama Kishli, está al norte de San Petersburgo, y de hecho el año pasado, o este año, fue Valéry Magar a presentar ahí una conferencia. En este lugar se desarrolla un curso del ICROM de arquitectura, de restauración de arquitectura de madera. Entonces también pues están pasando cosas de las que igual no nos estamos enterando mucho, pero pues es sumamente interesante. Como parte de las instituciones también voy a mencionar esto, que es el Instituto Estatal de Investigación Científica para la Restauración. Este es un instituto que está en Moscú y se encarga de hacer investigaciones, de publicar algunos libros, etcétera, pero sobre todo ellos de repente hacen alguna investigación y son los que avalan el uso de ciertos materiales, por ejemplo, y ellos hacen recomendaciones y hacen pues una serie de comentarios sobre lo que se puede, sobre lo que no, sobre lo que es mejor, etcétera. Entonces es un referente importante. Como les había comentado, en San Petersburgo, cuando fue la capital del imperio, empezaron a trabajar restauradores en el Hermitage. El Hermitage es del siglo XVIII. Entonces, en ese lugar, digamos que fue la sede más importante de los restauradores. Allí trabajaban, allí se formaban, allí se hacía la práctica de la restauración, hasta que llegó el periodo soviético. Y en ese momento la capital se traslada a Moscú, y en ese momento surge el Gosnir. Eso también es interesante porque hasta la fecha, digamos que hay dos estilos muy diferentes en Rusia de restauración, que es el estilo de San Petersburgo y el estilo de Moscú. De repente es muy curioso porque a veces se enfrentan y siempre hay como mucho orgullo en decir cuál es el estilo de uno y de otro, pero a veces las diferencias son tan básicas como la forma en la que se dobla la tela en el bastidor, ¿no? Pero sí es algo interesante. Y otra cosa que vale la pena mencionar es que el Ministerio de Cultura desarrolló desde época soviética una ficha clínica única para todas las obras. Este es el ejemplo. Entonces, es una ficha que pretende incluir toda la información, pero que su formato único permite que cualquier restaurador de cualquier parte entienda
qué está pasando y que no se salten determinados datos que son importantes. Me parece interesante. Evidentemente, si hay más información o más investigación sobre una obra, pues se maneja de manera independiente, pero toda obra, en teoría, tienen una ficha clínica con este formato. En el Hermitage y los restauradores de la práctica privada, todo el mundo hace exactamente lo mismo. Otra cosa interesante son las categorías. En Rusia, para poder ser restaurador, bueno, hay que tener una formación, pero después hay que acudir al Ministerio de Cultura y recibir una categoría, como si fuera una cédula profesional, pero cada categoría tiene ciertos requerimientos. Entonces tenemos categoría de tercer nivel, categoría de segundo, categoría de primero y categoría alta. Entonces, si un estudiante que acaba de salir de la universidad, por ejemplo, puede decir, bueno, yo nada más tengo 2 obras realizadas y tengo esta experiencia y esta formación, entonces recibe una categoría de tercer nivel. Y conforme va avanzando, van siendo mayores los requerimientos. Evidentemente, para trabajar en un museo o en una institución pública se necesita una categoría. Y además la institución como que va presionando para que el restaurador pues vaya adquiriendo más y más experiencia y más nivel. Es también muy común que se exijan publicaciones, que se exijan presentaciones en diferentes foros. O sea, la presión para que el restaurador se desarrolle de cierta manera, no solo en la práctica, sino también como investigador o como promotor y que haga difusión de su trabajo, es muy importante. También me parece interesante que el GOST es la norma estatal rusa. Entonces, normas hay pues de todo, ¿no? En la industria de la alimentación, de todo tipo. Pero en materia de restauración tenemos 2 normas. La primera es la del examen, le llaman así, examen complejo de los valores culturales de los bienes culturales. Y la segunda es sobre el dictamen de las obras de la gráfica y la pintura. Y más o menos lo que dicen es que el investigador debe ser independiente, que debe realizar cierta documentación, que debe conducirse con ética bajo ciertos principios. Entonces, el hecho de que estén escritas también me parece muy significativo, porque habla de qué tan importante es la práctica de la restauración en Rusia hasta la fecha. En San Petersburgo existe una unión de restauradores y ellos se encargan de hacer eventos. También hacen una publicación con una lista, digamos, aprobada de las empresas que pueden realizar restauración arquitectónica en la ciudad. O sea, hay que darse de alta, pero además hay que pertenecer a este gremio. Y eso lo que hace, pues, es que procura que haya cierta calidad y que quienes intervienen en el patrimonio pues tengan un cierto perfil y obedezcan como ciertos criterios en los que todos están de acuerdo. De hecho, San Petersburgo, en la página de la ciudad, tiene una serie de información sobre el proyecto de conservación del patrimonio de toda la ciudad, que tiene que ver con lo urbanístico, lo arquitectónico, y que establece los parámetros sobre los cuales se debe regir todas las actividades. Eso también creo que nos vendría muy bien a nosotros, porque nos evitaría como muchos problemas e intervenciones tan problemáticas en la ciudad. Y bueno, ya como cambiando de tema y para darles un poco un panorama de cómo ven ellos la conservación de su patrimonio, les quiero hablar que en el siglo XX pues tuvieron primero un gran cambio, que fue el paso del imperio pues a la Unión Soviética, y pues eso implicó cambios en todos los sentidos. También vivieron la Primera Guerra Mundial, sí, pero sobre todo la Segunda, porque como saben, San Petersburgo, que en ese momento era Leningrado, sufrió un sitio de 3 años y sufrió mucha destrucción. Las afueras sí fueron tomadas por los nazis y fue básicamente todo destruido. Estos 2 ejemplos que les pongo son palacios que están en las afueras de San Petersburgo y que fueron pues destruidos hasta dejar prácticamente el cascarón, y que pues eran un símbolo muy importante también del orgullo de la historia rusa. Entonces, en cuanto terminó la guerra, de inmediato voluntarios y mucha gente empezó a restaurar.
Petergof, que es el que está arriba, fue la primera edificación que la gente se puso a restaurar después de la guerra, ¿no? Aún con todas las carencias, el hambre y las necesidades que había, pues era sumamente importante el tema cultural para ellos y así decidieron no abandonarlo, sino pues empezar su reconstrucción. Hasta la fecha hay palacios en los que no se ha terminado de restaurar, porque tienen tantos y es tan grande y es tan costoso que pues lo vemos así ahorita muy bien, pero por ejemplo hay partes como en el monumento de abajo, la iglesia no se ha restaurado y como eso hay mucho que ha permanecido quizás en el abandono, pero no por falta de interés, sino pues un poco por la falta de recursos y porque no se dan abasto para hacerlo todo. Y un caso así bien interesante del que no sé si han escuchado hablar es el de la iglesia, es la catedral de Cristo el Salvador en Moscú, está cerca del Kremlin. Pues, tal vez hayan escuchado, pero de todos modos se los cuento. A la derecha pues vemos esta iglesia que no es nada más ni nada menos que la iglesia más grande de toda Rusia y mide de alto 103 metros. Es imponente, es impresionante, está llena de pintura, relieves, bronces, etc. Y lo que ocurrió fue que cuando subió Stalin al poder decidió que no quería un símbolo tan importante religioso en el centro de la ciudad y entonces pues lo destruyeron. Este es el original. Esto pues fue destruido y ellos mismos lo hicieron. En este caso no hubo un enemigo externo, ni hubo una guerra ni nada, ¿no? Sino que su propia historia los llevó a decidir que no querían nada y lo derribaron. El proyecto que tenía Stalin pensado para ser construido en lugar de esta iglesia es el Palacio de los Soviets. Como ven, aquí se ve, está sobrepuesto sobre la imagen de la iglesia, o sea, es una construcción monumental con la estatua de Lenin hasta arriba. Nunca terminó de construirse porque en este momento empezó la Segunda Guerra Mundial y bueno, solamente quedó una especie de hueco en los cimientos y se convirtió en una piscina pública hasta que cayó la Unión Soviética y entonces pues el pueblo ruso decidió que quería su iglesia de nuevo y la reconstruyeron y esto es lo que vemos ahora, que fue hecha en los años 90. Entonces, pues lo que quiero ejemplificar con esto es que en Rusia pasan mucho estas cosas como que se va de un extremo a otro, se destruye, reconstruyen y creo que esto se puede ver reflejado en muchas cosas. Aquí vemos, por ejemplo, es la iglesia una iglesia en San Petersburgo, que es la iglesia de la sangre derramada y en ella conservan los vestigios de los proyectiles que hubo hacia la iglesia, pues como parte de conservar su pasado. Entonces dentro de esta reconstrucción pues parece que sí viven orgullosos de su pasado, aferrados a su pasado y el hecho de reconstruir no significa olvidar. Y como ven pues Rusia tiene una historia muy interesante, muy intensa y muy larga en cuestiones de intervención del patrimonio de la que creo que nos podemos alimentar mucho, podemos reflexionar. De ninguna manera diría, bueno, esa es la forma de hacerlo, no, más bien hay que entender cómo cada contexto necesita y se adecua a ciertas circunstancias y que nosotros podremos desarrollar también nuestros propios criterios y nuestra propia historia y nuestra manera de acercarnos al patrimonio, pero que siempre es muy interesante y muy rico establecer este diálogo. Y yo lo que esperaría a futuro es que pues vayamos conociendo más qué es lo que sucede allá, que ellos conozcan más de lo que nosotros hacemos y que exista más un intercambio entre México y entre Rusia. Y eso es todo, muchas gracias por escuchar. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Preguntas? Bueno, está muy interesante, evidentemente, y me llama mucho la atención al momento dado esos manuales que dices, que hay tanta necesidad aquí, y que cuando osas presentar a través de un trabajo que implicó muchas piezas, etc., y que
y que te rechazan diciendo es repetitivo, y cuando evidentemente que no, porque son de diferentes materiales muchas veces, aunque no tan opuestos, no es que sean. Y bueno, hace mucha falta, y bueno, ahí está mentalidad limitante, lo que yo llamo limitante. Bueno, aparte de eso, bueno, cuando decías que de estos restauradores que acudieron del occidente, que acudieron a San Petersburgo, pero ha de ser eso del siglo XVIII, ¿no? Así es. Entonces estoy extrañada porque como tales, restauradores como tales, no pienso yo, o sea, a lo mejor estoy eludiendo algunas cosas, no había tal como restauradores como tal. Entonces no entiendo bien esa gente que llega para participar en la restauración, o lo que sea, en conocimientos de restauración. Sí. Bueno, esta apertura al occidente pues comienza en 1703, cuando se funda la ciudad. Catalina II, que es la que inicia la colección del Hermitage y que ya tenía una cantidad de pinturas así enorme, pues también empieza a atraer a mucha gente. En época de Catalina II ya se habla, por ejemplo, de un pintor restaurador que se llama Groth, y que establecieron un taller de restauración, o sea, se dedicaban a ver qué deterioros tenían las pinturas y pues a restaurar, vamos a poner entre comillas. Evidentemente, bueno, sería difícil llamarlos restauradores, pero sí eran gente que se dedicaba pues a reparar cuadros rotos, a limpiar barnices, a hacer todo este tipo de intervenciones que sí, bueno, definitivamente no correspondían con los criterios de conservación que tenemos hoy, pero podemos decir que sí, la segunda mitad del siglo XVIII hay talleres de restauración en el Hermitage. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pues yo en primera instancia te quiero agradecer mucho por esta ponencia que nos acabas de dar. Te quiero felicitar porque obviamente, como mencionabas, la cuestión del idioma es sumamente complicada, ¿no? Entonces, el hecho de que te hayas atrevido a hacer esto, la verdad, es muy motivador para todos nosotros. Y justo con respecto a lo de los manuales y así, también una pequeña pregunta o, no sé, pues, propuesta. No sé si también haya como alguna iniciativa de empezar medio a traducir o algo similar, o sea, para empezar a entablar estas conversaciones, ¿no? O sea, son conversaciones globales y obviamente no todos tenemos como, o sea, nos podemos ir complementando, ¿no? Quien tenga formación en cierto idioma, o sea, empezar a abrir estas conversaciones, ¿no? Pero más que nada te quiero agradecer por esta apertura que has tenido. Gracias. A mí sí me parece importante traducir, pero lo que pasa es que siempre creo que tiene que haber una reflexión al respecto y un contexto, porque pues entiendo que la razón por la que mucha gente puede estar en contra de un manual es porque, bueno, pues si ahí está el manual, pues cualquiera puede hacerlo, ¿no? Que es la lógica más elemental. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante traducir, sí, los manuales, pero también otro tipo de textos que tienen que ver con la práctica de la restauración y justo esta reflexión, independientemente de los datos pues de la receta y del procedimiento. Pero sí, gracias por tu comentario. A mí me gustaría saber qué tanta apertura o interés hubo o encontraste para saber sobre México y nuestro acercamiento a la conservación. Híjole. Yo creo que en Rusia hay mucho interés sobre lo que pasa, yo no sé por qué, o yo lo percibí de esa manera, mucho interés hacia los italianos, por ejemplo, hacia los franceses, o sea, un poco más dirigida su atención hacia Europa. Es natural porque, bueno, hay un avance importante en este tema y porque además les queda más cerca. Y todo el arte que tienen, pues tiene esta influencia europea
y pues es natural que volteen a ver a Europa. En cuanto a México, bueno, pues era más una curiosidad. Lo que pasa es que tampoco se conoce mucho, así como nosotros escuchamos restauración en Rusia y no tenemos pues, prácticamente idea de nada, pues ellos lo mismo hacia acá, ¿no? Y yo creo que, o sea, en la universidad, mis compañeras quizás me preguntaban algunas cosas, pero simplemente les parecía una anécdota rara. Por ejemplo, me preguntaban, bueno, ¿y cómo es su tesis de licenciatura, no? Y bueno, allá la tesis de licenciatura es un documento de 70 páginas con una estructura establecida y no existe nada así como de dedicatoria, no sé, o sea, no, es un documento muy formal. Entonces, yo cuando les explicaba cómo era, yo creo que nunca me entendieron. Más allá, pues creo que sí es interesante, pero hace falta establecer un diálogo, digamos, un poco más serio quizás, un poco más de demostrar cuál es nuestra práctica, nuestro punto de vista, nuestras necesidades, y creo que puede haber un intercambio. Hay apertura, sí, pero su carácter también es un poco hermético, pues por cuestiones culturales y por su naturaleza. Eso es verdad, pues, si lo comparamos con otro tipo de personalidades y de nacionalidades. Pero, o sea, no está cerrado el camino, hay que hacerlo. Pues muy interesante todo lo que presentaste. Digo, es un poco, no te estoy pidiendo una bola de cristal, pero habiendo estado en un país, pues obviamente con tanta riqueza y todo, ¿tú cómo verías el futuro de la carrera de restaurador en Europa en general? Bueno, es complicado contestar esa pregunta. Yo lo que puedo decir es que pude ver que allá, a pesar de todo este amor, interés y esta vida tan cercana que llevan con la cultura, con todo tipo de manifestación artística y cultural, pues viven los mismos problemas que nosotros, ¿no? O sea, los restauradores ganan poco, no tienen tiempo, necesitan 2 trabajos para poderse mantener, hay pocas plazas para poder trabajar en la institución, hay un cierto elitismo también, ¿no? De ciertas instituciones con otras o de ciertas ciudades con otras. Entonces son exactamente los mismos problemas que vivimos nosotros. Y bueno, desgraciadamente en el mundo en general creo que hay una tendencia pues a producir, a la ganancia, a todo esto. Entonces, pues es un tema complicado y no tenemos a favor muchas cosas. Pero pues creo que también ha sido así por mucho tiempo y en distintas circunstancias, y por eso pues creo que nos toca a nosotros empezar, yo creo que a trabajar mucho con la iniciativa privada y como que en vez de buscarnos enemigos, pues buscarnos aliados en diferentes áreas y tratar de producir algo que genere beneficios a todos. Muchas gracias. Sí, ¿de qué? ¿Alguien más? Bueno, pues agradecerle a Jenny por esta súper interesante plática. Me uno al comentario de Mariana. Me parece que fue algo muy valiente y además un camino no tan recorrido por nadie en México. Me parece que es algo súper importante y súper interesante y que definitivamente abre el camino para que alguien más nos atrevamos a pues hacer algo con este nivel de impacto y también a nivel personal, ¿no? Que es algo muy importante, y estamos ávidos de conocer un poco más y de poder desarrollar algo respecto a esta experiencia que tuviste. Así que muchas gracias, un aplauso.